Ya les muestro el código para que vayan ingresando. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, ahí se está viendo. Entonces, este código, por favor, podrían participar, pues agradecería mucho que participen. Esperemos 30 segundos más e iniciamos. Listo. Entonces, empecemos. La bibliografía que usé para esta revisión, pues para que miren de dónde saqué la información. Esto es lo que principalmente me basé, la guía europea, la guía colombiana, la guía coreana y algunos artículos específicos con respecto al manejo de diuréticos, al manejo de inotrópicos, al soporte vasopresor y pues así como de revistas importantes para que quien quiera consultar o verificar lo que estoy diciendo lo pueda hacer. ¿Listo? Entonces, en la estructura de la charla básicamente vamos a abordar los puntos más importantes con respecto a esta enfermedad. Listo. Entonces, definición. La falla cardíaca la vamos a definir como un síndrome clínico en el cual está caracterizado por una disfunción miocárdica que imposibilita mantener un gasto cardíaco y que además se acompaña de un aumento de las presiones de llenado y que esto va a conducir a la larga a lo que son síntomas de congestión y a síntomas de hipoperfusión. Entonces recuerden eso. Hay una disminución de gasto cardíaco y hay aumento de presiones de llenado. Con respecto a la clasificación, básicamente tenemos pues, la falla cardíaca aguda y la falla cardíaca crónica. El tema de hoy que es aguda, para efectos prácticos, vamos a decir que hay una de novo y otra descompensada, entendiendo que la de novo es la que se presenta en aquel paciente en la que no teníamos antecedente de una cardiopatía crónica. Y la descompensada es el paciente que ya conocíamos que tenía su falla cardíaca y que de un momento a otro deteriora su estado clínico. ¿Listo? En la gráfica de la derecha encontramos una imagen muy bonita que habla de la historia natural de la enfermedad, donde básicamente vemos en el eje Y la calidad de vida y en el eje X el tiempo. Como estamos observando, el paciente está, digamos por así decirlo, estable. Pero si ven, hay unos valles. Esos valles representan las hospitalizaciones o las descompensaciones. Y la conclusión que sacamos de esto es que cada hospitalización se asocia a un aumento de la mortalidad y a un deterioro de la función clínica del paciente. Entonces la invitación es a nosotros impactar sobre la parte crónica, que es lo que más debemos hacer como médicos, o sea, no, la parte final donde el paciente ya va a estar con falla cardíaca refractaria, toca usar ya dispositivos mecánicos, paciente que no responde. Entonces la invitación es a que impactemos en mortalidad en las formas crónicas. Listo. Un poquito de epidemiología como de lo importante. Debemos reconocer que es la causa de hospitalización más importante en mayores de 65 años y que la mayoría de descompensaciones se dan en pacientes con fracción de eyección preservada. Por lo general el porcentaje es un 55%. Y por lo general esos pacientes hasta el 40% van a reingresar al año. Entonces aquí la importancia de que no dejemos solos a los pacientes, debemos estar pendientes de su evolución. Y en Colombia la prevalencia es de 2,3%, entonces haciendo el cálculo pues es mucha población. Listo. Con respecto a la mortalidad, las cohortes muestran que puede alcanzar desde un 10 a 19%, entonces es algún número muy considerable. Lo que les venía comentando de las dos fases, que son picos de descompensación que se asocian a mayor mortalidad. Recuerden, eso es muy vital. Listo. Entonces, con respecto a la prevención, nosotros debemos impactar sobre los factores de riesgo más importantes. El factor de riesgo más importante y el más común es la hipertensión arterial, seguido de otros como la enfermedad coronaria, la diabetes mellitus, las arritmias y la disfunción renal. Recordar esa parte. Entonces debemos impactar sobre esto. Listo. Un poquito de fisiopatología.
Entonces, tenemos en la parte de la izquierda la falla cardíaca de nuevo y en la parte derecha la falla cardíaca descompensada. Como ya dijimos, en la descompensada el paciente ya conocíamos que tenía una cardiopatía crónica, mientras que en la de nuevo hay un precipitante, que puede ser una infección, puede ser un trastorno electrolítico, puede ser hipertensión, etcétera, lo que va a causar que ese ventrículo no sea capaz de mantener el gasto cardíaco y va a generar un flujo retrógrado que va a generar, si es ventrículo derecho, sí, congestión sistémica y si es ventrículo izquierdo, congestión pulmonar. Aparte de eso, de la congestión, recordemos que hay hipoperfusión. La hipoperfusión de por sí es un estado que a nivel del endotelio genera un cambio inflamatorio y un estrés mecánico. Y esto va a conducir a la activación pues, del sistema de renina, angiotensina, aldosterona y a todo el sistema neurohormonal que va a tratar de compensar ese estado de hipoperfusión o disminución de volumen circulante efectivo. Son cosas como muy puntuales con respecto a la fisiopatología. Aquí pues lo que les venía comentando, que son ejes vitales, recuerden, hipoperfusión, congestión, sistema neurohormonal, son los pilares de la fisiopatología de la falla cardíaca. Listo. Para la parte del enfoque del abordaje, quiero comentarles algo que se llama el protocolo de las 7 Ps, donde el médico debe evaluar cada una de las cosas que están en la parte izquierda, donde tenemos el fenotipo, la fisiopatología, los precipitantes, la patología de base, la polimorbilidad, tener en cuenta la iatrogenia y las preferencias del paciente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hablemos de los desencadenantes. Entonces, listo, sabemos que es una falla cardíaca aguda, pero lo más importante es encontrar por qué ese paciente se descompensó. Y las causas de descompensación pueden ser tanto cardiovasculares, no cardiovasculares o por cosas del paciente. Dentro de las cardiovasculares tenemos los síndromes coronarios, las arritmias, la hipertensión, infecciones cardíacas y trastornos en general del pericardio o de los grandes vasos. En la parte no cardiovascular, pues tenemos principalmente muy importante las infecciones. Hay unas cortes muy bonitas que describen la relación que hay entre neumonía e infarto y falla cardíaca. Entonces, es muy importante tener en cuenta sobre todo la neumonía, la disfunción renal, los trastornos endocrinos, principalmente de la tiroides, tanto como hiper e hipotiroidismo. Y lo del paciente, es la parte que el paciente que ya viene con su cardiopatía crónica no está tomando su tratamiento, no respeta la dieta, o sea, consume de más sal o consume mucho líquido. ¿Listo? Son cosas importantes a tener en cuenta. Y una mnemotecnia que sugieren las guías para recordar los desencadenantes es la mnemotecnia CHAN, donde la C representa la parte coronaria, la H la parte de hipertensión, la A la parte de arritmias, la M la parte de complicaciones mecánicas o valvulares y la P de la parte de tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Entonces, quería comentarles que los desencadenantes más comunes son lo que es la neumonía y el síndrome coronario, son los más comunes. Pero cada uno de esos desencadenantes tiene un pronóstico diferente. O sea, no es lo mismo que tengamos un paciente que viene con falla cardíaca porque tiene un infarto a que venga porque no está tomando la medicina. O sea, todo es muy diferente de la mortalidad intrahospitalaria. Y como les muestro en esta gráfica, la mortalidad intrahospitalaria va a ser mayor con dos, para que recuerden como lo más vital, con dos condiciones, con la parte de cardiopatía isquémica y con la parte de infecciones. Y esa parte, de, digamos, de mortalidad tiene diferentes picos, lo que son síndromes coronarios, lo que es hipertensión, arritmias. La mortalidad intrahospitalaria o asociada a la falla cardíaca por lo general se ubica el pico en la primera semana, mientras que lo que son las infecciones, el pico se presenta después de la segunda semana. Entonces hay que tener en cuenta todas estas variables para evaluar integralmente a nuestro paciente. Listo, aquí básicamente lo que les venía diciendo. Listo. Entonces esas preguntas que les voy a hacer, por favor, entren a Kahoot. Listo. Entonces, ahí por favor respondan. Listo, 22 respuestas. Perfecto, como lo veníamos diciendo, la hipertensión arterial. La prevalencia la describen desde un 60 hasta un 80%, esto hay que tener en cuenta eso, y ya secundariamente la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus, perfecto. La siguiente pregunta para recordar eso, son 22.
como lo veníamos diciendo, el que tiene mayor mortalidad intrahospitalaria es el síndrome coronario, seguido de las infecciones. ¿Listo? Perfecto. Continuemos. Entonces, hasta ahora llevamos ya lo que son concepto, definición, clasificación y desencadenantes. ¿Listo? Entonces recuerden lo que hablamos de los desencadenantes, los más importantes, y la mnemotecnia CHAM. Ahora sí hablemos de la parte del diagnóstico clínico. Entonces, nosotros, ¿cuándo debemos sospechar de que un paciente viene con falla cardíaca descompensada? Básicamente, los síntomas los resumimos a disnea, síntomas de congestión e hipoperfusión, desglosemos cada uno de ellos. En la parte de la disnea, vamos a tener que es una disnea típica del paciente cardiópata, que es una disnea de esfuerzo, que puede presentarse en reposo y que empeora cuando el paciente está en posición horizontal, que es lo que conocemos como ortopnea o disnea paroxística nocturna. Y pues esto ya entramos a la clasificación pues, de la clase funcional del paciente. Y dentro de los síntomas de congestión y síntomas de hipoperfusión, que más adelante los desglosaremos mejor para que ya clasifiquemos a los pacientes. ¿Listo? Entonces recordar eso, que es el diagnóstico, como la sospecha que debemos tener nosotros. ¿Listo? Entonces, se describe que el síntoma más importante y el más frecuente dentro de los pacientes es la disnea. Pero recordemos que la disnea puede ser de origen cardíaco o no cardíaco. Más rato miraremos cómo evaluamos eso. Y además de eso, pues tenemos el edema, la tos, la ortopnea, y siempre evaluar la comorbilidad de los pacientes. O sea, en medicina interna, el paciente no va a llegar solo con falla cardíaca, sino que hay gente que viene con EPOC, viene enfermedad renal crónica, diabético, bueno, etcétera. Entonces tienen que, como la gráfica de la derecha, evaluar pues básicamente todo el contexto del paciente, que es muy importante. Listo. Unos conceptos antes de entrar en materia que quiero repasarles porque considero que son importantes tenerlos muy claros, que es el concepto de hipotensión, que es una presión arterial sistólica menor a 90, o si es un paciente que de por sí maneja cifras muy altas de presión arterial basal, debemos considerar una disminución mayor al 30% de la presión arterial sistólica. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Los conceptos de bradicardia y acá unos conceptos que son importantes. El concepto de acidosis, lactato sérico elevado y oliguria. Acidosis cuando tenemos un pH pues 7.35, un lactato mayor a 2 que nos habla de hipoperfusión y la oliguria. ¿Listo? Entonces, aquí les presento un puntaje que se llama el puntaje Everett, que nos ayuda a evaluar congestión. Es un puntaje que está muy bien pues, sustentado por las guías y por la evidencia y que nos ayuda a evaluar el grado de congestión de nuestro paciente. Y realmente, si ustedes se dan cuenta, lo podemos hacer con variables que nosotros tomamos pues, en la práctica clínica, que son si el paciente tiene disnea, ortopnea, la congestión venosa yugular, los estertores, el edema y la parte de interpretación. Entonces, los invito a usar este puntaje, el puntaje Everett, para evaluar congestión. Listo. Entonces, listo, ya tenemos cuánto sospechamos la falla cardíaca, pero un punto que diría que es de los más importantes de esta charla o conferencia es clasificar a nuestros pacientes, ya que de esto va a depender tanto el pronóstico como el manejo. Y básicamente la clasificación la vamos a hacer dependiendo si está congestionado o si está hipoperfundido. Y esto se conoce pues como los cuadrantes de Stevenson, donde el paciente que está congestionado inmediatamente entra a ser B o C. Listo, pero pues recordándolo aquí como los tenemos acá, un paciente que está sin congestión y que está bien perfundido es un paciente A, un paciente que está congestionado pero bien perfundido es un paciente B, un paciente que es el tipo C, que es el que está hipoperfundido y congestionado, podríamos decir que es el paciente que está en shock cardiogénico o en riesgo de shock cardiogénico, que es el que peor pronóstico lleva. Listo, recordar eso, ese es el peor pronóstico. Y este de acá, el paciente tipo B, es el más frecuente. Entonces, tipo B más frecuente y tipo C peor pronóstico. Y ya el paciente que está hipoperfundido pero no está congestionado, que es el Stevenson L. Entonces, lo que les comentaba hace ratos, para repasarlo, que esto es muy importante. ¿Cómo yo defino congestión y cómo yo defino hipoperfusión? La congestión dijimos que deriva del flujo retrógrado que se genera por la incapacidad de eyectar del ventrículo. Y dependiendo si es ventrículo derecho o izquierdo, pues va a ser una congestión periférica o pulmonar. Entonces, a nivel pulmonar vamos a tener lo que son la disnea, los crepitantes o los estertores, y pues a nivel de la radiografía vamos a tener lo que es un edema bilateral. ¿Listo? Y en la parte periférica la congestión se va a manifestar, importante, esto quiero recalcarse, los que digamos uno cuando piensa en congestión, sistémica, lo primero que se le ocurre son edema periférico o de los miembros inferiores, pero realmente lo que más podría decirse que es específico e incluso hasta ayuda a sensibilidad es la congestión de la yugular. Entonces recuerden evaluar esa yugular del paciente.
y pues también evaluar la congestión abdominal, hepática y lo que ya dijimos de la parte de miembros inferiores y congestión pues periférica. Y en la parte de hipoperfusión, pues recuerden que la hipoperfusión se manifiesta en las tres ventanas típicas, que son la ventana neurológica, la ventana cutánea y la ventana renal. Dentro de la ventana neurológica va a ser el paciente que está confundido, desorientado. Dentro de la ventana renal, pues el paciente oligúrico. Y en la ventana cutánea vamos a tener que el paciente tiene una piel fría, tiene una piel pegajosa, sudorosa, pero recuerden que eso no siempre es así, ya que hay pacientes que pueden estar pues calientes. Y por lo general, cuando los pacientes están choqueados y están calientes, debemos pensar que hay concomitancia de algo, de una fisiopatología que genera un shock distributivo, principalmente la sepsis, recordar eso. Y pues a nivel bioquímico, lo que nos habla de hipoperfusión es el lactato sérico elevado y la hiponatremia. ¿Listo? Aquí más de lo que les venía contando. Y otra cosa que me olvidé comentar es la anterior, que es que el ruido de galope o LC3 también nos habla de congestión. Listo. Esto que es muy importante, pues recordar la parte de congestión, lo que les venía comentando, que la parte de evaluar la yugular, tanto el tamaño y digamos, la parte del reflujo, pues como ustedes ven aquí en la gráfica, tiene muy buena sensibilidad y especificidad, junto con la parte del edema periférico y junto con la parte de los estertores. Y hay otras variables para evaluar congestión, que son más, digamos, ya más de expertos, que la parte de la ecocardiografía o el ultrasonido como tal, que no está de más conocerlos, que recordar que básicamente miramos lo que es la vena cava inferior, su colapso y su diámetro, y miramos las líneas B pulmonares. Entonces, ya tenemos hasta ahí clasificado a nuestros pacientes. Entonces, recuerden, de lo más vital es el Stevenson. Ya después de clasificar a nuestro paciente, tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer, tanto apenas nos llega, como cuando ya está hospitalizado, como cuando le vamos a dar el alta. Entonces, cuando el paciente recién nos llega, debemos, o sea, hablando en términos sencillos, apagar el incendio. O sea, evaluar los parámetros hemodinámicos básicos del paciente y de vía aérea, o sea, verificar que no esté ni en falla respiratoria ni choqueado. Y ya en la parte del hospital, si nos lo permite, pues vamos a evaluar, ya vamos a ver la etiología, vamos a ajustar tratamiento y optimizar todo lo que es congestión y perfusión. Y a largo plazo, pues recordar la educación del paciente. Eso es muy importante. Entonces, listo. Ya tenemos a nuestro paciente diagnosticado y clasificado. Lo primero que debemos hacer es, como les comenté, verificar que el paciente no esté inestable. Y recordar que eso lo vemos si lo descartamos si el paciente no está choqueado y si no está en falla respiratoria. ¿Listo? Eso es lo más importante, lo primero que debemos hacer con este paciente. Si el paciente no está en ninguna de esas dos condiciones, pues ya vamos a, como les comentaba en la anterior, a proceder a evaluar la etiología del paciente. Y esto a lo mucho debe durar 2 horas, idealmente 1 hora. O sea, debemos encontrar un desencadenante y recordar la mnemotecnia CHAM. ¿Listo? Entonces, una pregunta de Kahoot para despejar un poquito la mente y seguir con la siguiente parte. Ahí les pregunto qué laboratorio podría confirmar que es una disnea de origen no cardíaco. Es algo como más teórico. Para pasar a hablar de esa parte. Listo. Perfecto. Pasemos a hablar de esto para que lo entendamos todos. Entonces, antes de, cuando ya entramos a la parte pues de paraclínicos, quiero comentarles unos que podría decirse que las guías de cardiología apoyan mucho y que les gusta mucho a los cardiólogos, que son los péptidos natriuréticos. Y recuerden que los péptidos natriuréticos básicamente los libera el corazón cuando está congestionado, cuando está distendida esas paredes, y que tienen un valor predictivo negativo muy importante. O sea, si están elevados, nos hablan de que la disnea es de origen cardíaco. Como puntos de corte podemos usar para el NT-proBNP el 300 y para el BNP que sea mayor a 100. Una consideración importante que es la de la pregunta, que es que los pacientes que vienen tomando inhibidores de neprilicina, o sea, como el sacubitril/valsartán, van a tener alterados los valores de BNP. Por eso la respuesta era el NT-proBNP. Y este NT-proBNP dijimos que para descartar que no sea de origen cardíaco, el puntaje de corte es 300. Pero sin embargo, lo podemos ajustar según la edad. Entonces, esto para hacerlo como es más específico, o sea, para apuntar aún más de que sí es lo que está causando esa disnea. Entonces,
Para pacientes menores de 50 años, un puntaje de corte de 450. De 50 a 75 de 900 y mayores de 75 de 1800. Y entonces, pero lo que recuerden que tiene que quedar claro, porque esto, digamos, lo pueden revisar, digamos, en una tabla, es el puntaje de corte para descartar. ¿Listo? Eso es lo que debe quedar clarito. Y recuerden esto, que si están negativos, pues dicen que no está el paciente no es una disnea de origen cardíaco. Listo. Algo que les quiero contar es con respecto a los péptidos natriuréticos, es que sus valores también se asocian a mortalidad, pues ya que les comenté que los libera el ventrículo en respuesta a la congestión, ¿cierto? Entonces, algunos estudios, digamos, han notado que por lo general cuando los BNP al momento de la descarga están mayores a 1000, el NT-proBNP se asocia a mayor mortalidad. Entonces, podría ser que un objetivo sería que el paciente idealmente los tenga menores a 1000, pero pues esto en el contexto donde lo tengamos, porque digamos, de resto es clínicamente. Más rato les comentaré más. Entonces, otra prueba importante, el electrocardiograma. En el electrocardiograma, nosotros, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar tanto desencadenantes como patologías estructurales que nos hablen de que el corazón ya está previamente dañado. Y dentro entonces de lo importante, descartar lo que son los infartos, encontrar arritmias, tanto taquiarritmias como radiarritmias, enfermedad pericárdica y el TEP. Entonces, recuerden que dentro del síndrome coronario es importante evaluar el ST, en las arritmias evaluar lo que es la regularidad del ritmo, la presencia de onda P, y dentro de la enfermedad pericárdica recordar que eleva ST, pero esa elevación de ST es en todas las derivadas, y aparte de eso, la morfología tiende a ser más cóncava en vez de convexa, como es típico pues, del infarto. Y en el TED, por ejemplo, un complejo de Matkin-White, o el que conocemos pues, que es S1, QT3, y la parte de anomalías estructurales, recordar, pues verificar lo que son hipertrofias, etcétera. Es importante que también tiene un buen valor predictivo negativo. Entonces aquí les coloco, por ejemplo, que es un paciente que viene con falla cardíaca y aquí pues el desencadenante sería pues un infarto, como tal, con elevación de CT, y pues sería por la parte de la cara anterolateral del paciente, ¿listo? Entonces es importante esto. Entonces recuerden que llamamos hasta ahorita BNP y lo que es el electro. La radiografía de tórax. Entonces, ¿cuál es el papel de la radiografía de tórax o para qué la pedimos nosotros? Entonces, lo hacemos tanto para verificar y apoyar el diagnóstico. ¿Y qué podemos encontrar para nosotros poder, o sea, decir si esto es una falla cardíaca? Buscamos edema pulmonar, el cual puede ser tanto, como les comentaba, de predominio alveolar o intersticial. Podemos encontrar cardiomegalia y la congestión venosa a nivel del ilio, ¿listo? Entonces, aquí después les muestro como tal un edema pulmonar de origen cardiogénico y pues recordarles que hay un patrón pues que podría decirse que es típico, que es el de butterfly, el de mariposa, en alas de mariposa, que es un edema bilateral, eh, como se ve, pues con alas de mariposa, así, estoy señalando aquí. Y aparte de eso, también podemos encontrar desencadenantes como tipo neumonía o descartar otros diagnósticos diferenciales, como un neumotoras, un TEP, ¿listo? Entonces es importante pedirlo. Aquí, entonces recordarles básicamente cómo diferenciamos nosotros un edema pulmonar cardiogénico de no cardiogénico. Y pues básicamente lo que dice esta gráfica es que todo depende de la clínica y pues de lo que nosotros evaluemos en el paciente. Y pues los BNPs, los que les venía comentando. Entonces, la ecocardiografía. Entonces, ¿cuál es la indicación puntual de la ecocardiografía? Es un paciente que esté hemodinámicamente inestable. ¿Y nosotros lo pedimos para qué? Para verificar si hay una complicación mecánica. Y recordar que la complicación mecánica la debemos sospechar cuando los pacientes sufren un deterioro súbito de su función clínica. Entonces, todo paciente que de la nada súbitamente manifieste una falla cardíaca aguda, una complicación, debemos sospechar que hay algo mecánico, principalmente de tipo valvular o a nivel de cuerdas tendinosas y papilares. Entonces lo que vemos en la derecha es un desprendimiento de músculo papilar. ¿Listo? Y ya, digamos, en pacientes que no están inestables, la podemos considerar antes del alta para ver la función ventricular, o sea, ver la fracción de eyección del paciente. ¿Listo? Pero recordar eso, la indicación pues clara son los pacientes inestables. Debemos pedir la ecocardiografía. Listo, la ultrasonografía. Esto es más complejo, pero no está de más conocer, porque básicamente lo que buscamos es ver la congestión pulmonar, como se los comentaba, con las líneas B, y ver, digamos, la vena cava inferior para ver la respuesta a líquidos y ver el estado de congestión del paciente. Listo, y aquí puede estar el puntaje de corte. Pero listo. Entonces, como recalcarles hasta aquí que los paraclínicos más importantes son el electro, la radiografía, el hemograma, y como recordamos, según la fisiopatología, que la falla cardíaca es un estado de hipoperfusión, los órganos que más sufren por eso son el riñón y el hígado. Entonces también no está de más pedir una función renal y hepática para verificar, pues, ver cómo está eso y ver, digamos, si hay concomitante un síndrome cardiorrenal. Electrolitos, sobre todo en pacientes que estén
muy hipoperfundidos o estén inestables, niveles de TSH, esto las guías lo recomiendan, pero pues esto va a juicio, más que todo a juicio clínico, pues por lo que les comentaba, tanto un hiper como un hipotiroidismo puede desencadenar una falla cardíaca. Las troponinas, claro, en el contexto de que sospechemos un infarto, y los gases arteriales. Entonces recordemos que los paraclínicos básicos son radiografía de tórax, electrocardiograma, hemograma, pruebas de función renal y hepática. Y los demás son a consideración clínica. Y entonces algo que se me olvidó comentarles es que, digamos, en la parte hepática, uno también puede predecir cuál es el fenotipo que está predominando, si es la hipoperfusión o la congestión. Entonces, si el paciente está más congestionado, va a predominar un fenotipo de colestasis, o sea, se va a elevar más la fosfatasa alcalina. En cambio, si se elevan más las enzimas hepáticas, la AST y la LT, nos habla más de que es más hipoperfusión lo que predomina. ¿Listo? Entonces, también nos ayuda a valorar un poquito ese contexto clínico del paciente. Listo. Una cuarta pregunta. Ustedes, digamos, en un paciente que tenga estas características, ¿ustedes qué le darían? ¿Ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva? Esa es la pregunta que hay ahí. Listo. Ventilación mecánica no invasiva. Ya vamos a hablar más de eso. Entonces, el abordaje inicial. Ya hicimos la clasificación de nuestro paciente, ya sabemos qué paraclínicos podemos pedir y los básicos. Ahorita lo que hacemos, digamos, con todo paciente que hospitalizamos, le colocamos ya acceso venoso, le colocamos oxígeno y pues monitorización. Entonces aquí les voy a hablar de la parte de lo inicial. Entonces, ya dijimos detectar tanto lo que es falla respiratoria como estabilidad hemodinámica. Ya sabemos cómo definimos eso. Entonces, con respecto a la oxigenación, importante es que se debe mantener al paciente con oxigenación mayor a 90, pero también debemos evitar hiperoxigenar al paciente, porque recordemos que el oxígeno tiene propiedades vasoconstrictoras y pues no queremos eso en un paciente que está pues con una incapacidad ventricular. Entonces, mantenerlo mayor a 90 el oxígeno, pero tampoco subiendo pues hasta 98, 100. Entonces, pues, variar también y también, digamos, jugar pues con la parte clínica, digamos, el paciente focoso, pues también esperamos que esté entre 88, 89, no va a subir a 90 pues tan fácilmente, ¿listo? Y listo. Ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Entonces ya sabemos que la oxigenoterapia inicial pues se hace con cánula, máscara facial, pero entonces, cuando yo considero dar ventilación mecánica no invasiva, los estudios pues son muy claros en decir que es cuando el paciente no respondió a la oxigenoterapia inicial, cuando el paciente tiene como tal un estado de acidosis y cuando el paciente tiene, digamos, un estrés respiratorio muy marcado. Sin embargo, si el paciente está inestable, no la podemos usar. En ese caso usaríamos que la ventilación mecánica invasiva. Entonces, la respuesta de la pregunta anterior era un paciente pues, que estaba acidótico, no había respondido a oxigenoterapia inicial, entonces si estaba estable, entonces pues podríamos usar como manejo inicial la ventilación mecánica invasiva, no invasiva, perdón. Listo. La monitorización, recordar que pues que los pacientes con falla cardíaca, sobre todo si vienen pues el desencadenante es un infarto, van a ser proarritmogénicos, entonces debemos estar pendientes de ese ritmo, estar muy pendiente del balance de líquidos, que eso pues nos define pues también el manejo, como vamos a hablar más rato. Y algo importante es que como es un estado de que el paciente va a estar hospitalizado y aparte de eso, el paciente está con una congestión sistémica, va a estar muy predispuesto a lo que es a la trombosis. Entonces, importante la tromboprofilaxis, que la hacemos con enoxaparina, 40 miligramos al día. Entonces, el abordaje inicial, recuerden eso. Listo. Aquí, con respecto a lo que es digamos, los niveles de evidencia, recordar pues que como tal no hay niveles de evidencia 1A, o sea, pues como tal no son lo máximo, pero pues son favorables para el paciente, lo que trato de decir aquí. Listo. Aquí les presento otro puntaje, otra escala, que es la escala Messi, que es una escala para predecir mortalidad y que también, digamos, es cuestión de, digamos, entrar a nuestro celular y meter los datos del paciente y ahí nos vota, digamos, si el paciente es de bajo riesgo, de alto riesgo, muy alto riesgo. Entonces es una invitación también a usarla. Listo. Ahora sí, llegamos, llegamos a la parte del pilar de toda la charla, el abordaje según el fenotipo clínico, recuerden, según el Stevenson. Entonces, si es un paciente que está con un Stevenson A, o sea, que no está congestionado, está hiperfundido, o sea, que el paciente, por así decirlo, casi del día a día,
Es un paciente que requiere ajuste de la terapia oral. ¿Listo? Entonces eso es lo básico. Si el paciente es un Stevenson B, está congestionado, pero no es hipoperfundido, vamos a tratarlo dependiendo qué es lo que predomine. Si predomina la congestión o predomina la hipertensión. Si predomina la congestión, lo que vamos a usar de primera línea es un diurético, posteriormente un vasodilatador. Y si predomina la hipertensión, recordemos que básicamente lo que buscamos con los vasodilatadores, que lo que buscamos es aumentar la capacitancia venosa de los vasos sanguíneos. Entonces le vamos a dar un vasodilatador y posteriormente un diurético. Entonces recuerden que depende de qué es lo que predomine. ¿Listo? Y ya en pacientes que sean refractarios, que tengan edema pulmonar que no responde a diurético o vasodilatador, podríamos considerar la ultrafiltración. ¿Listo? Listo. Ahora sí, en el paciente Stevenson C, que es un paciente que está congestionado y que está hipoperfundido, debemos basar nuestro manejo según la presión arterial. Si la presión arterial está elevada, o sea, nos lo permite, vamos a usar un vasodilatador y un diurético. Sin embargo, si la presión está menor a 90, la sistólica, no podemos usarlos, ya que pues vamos a causar una disminución de retorno venoso y pues vamos a bajar el gasto cardíaco, entonces no podemos usarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a impulsar la bomba cardíaca, ¿con qué? Con un inotrópico. Y en caso de que el paciente no responda inotrópico, pues damos un vasopresor. Y cuando ya el paciente esté estable, ya tenga la presión mayor a 90 y que nos lo permita, iniciamos diurético y para descongestionarlo, ¿listo? Entonces recordar esa parte. Y pues una forma fácil de recordarlo es que el paciente Stevenson C es un paciente que podríamos decir que está en shock cardiogénico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Soporte inotrópico y soporte vasopresor. Y si la presión está mayor de 90, ya podemos usar las herramientas de descongestión. Y ya en el paciente Stevenson L, que es un paciente que está eh, frío, pero no está congestionado. Entonces, hay dos medidas que podemos usar. La primera es a considerar el reto de fluidos. Ahorita hablamos, más rato hablamos de cada herramienta como tal. Y lo otro es el soporte inotrópico. Entonces, listo. Aquí lo que acabamos de hablar. Entonces, eso es muy importante. Eso es una invitación a que este cuadro, pues, tiene que, aparte de aprenderlo de memoria, sino que pensarlo, pues, desde el punto de vista fisiológico del paciente, o sea, de las variables que están alteradas. ¿Listo? Es una invitación a que entendamos bien, muy bien esto, no solo de memoria. Ahora sí, hablemos de las herramientas. Ya sabemos con qué lo manejamos, pero hablemos particularmente de cada uno de esos grupos de fármacos. Entonces tenemos los diuréticos, los vasodilatadores, los inotrópicos, los vasopresores y por acá un apartado como aparte de los líquidos. Entonces, en la gráfica de la derecha les muestro a ustedes que los fármacos que se asocian a mayor mortalidad intrahospitalaria son el uso de diuréticos, perdón, de inotrópicos, ¿listo? Entonces, si el paciente requiere inotrópicos, es un paciente que claramente pues tiene mayor índice, pues mayor tasa de mortalidad, ¿listo? Aquí recordarles que en el manejo del ámbito prehospitalario, la única medida segura es el oxígeno, los otros pues no hay que usar ni diurético ni nada porque pues ya sabemos lo que implica esto en un paciente que no esté monitorizado. Ahora sí, podríamos decir que dentro de la falla cardíaca descompensada, el pilar más importante en cuestión de sintomatología, aparte pues del paciente inestable, es la congestión, ya que recordemos que hasta el 90% de los pacientes con falla cardíaca descompensada están congestivos. Entonces, tenemos dos herramientas, los diuréticos y los vasodilatadores. Aquí les coloqué la dosis, pero eso es como que, con pinzas, porque ahorita voy a hablar mejor de eso, o sea, como que para que lo recuerden como algo muy grande. Hablemos ya de cada uno. Listo. Hablemos de los diuréticos. Los diuréticos, los que usamos son los diuréticos de ASA, especialmente la furosemida. Y la furosemida la podemos usar tanto en bolo como en infusión. Hay que recordar este estudio que es el estudio DOSE, donde mostró que básicamente no hay diferencia entre usar infusión y usar bolo, que lo único que logramos al usar infusión básicamente es una mejoría sintomática, pero ¿a costa de qué? De un elevamiento de creatinina, o sea, sacrificamos función renal por mejorar síntomas. Y pues esto se contrastó en ese estudio, ya que el 2 como les conté, no mostró diferencias, pero este ya las mostró. ¿Y por qué fue la diferencia? Porque para uno poder usar infusión, primero debe haber puesto bolos para que, digamos, las concentraciones de furosemida alcancen un buen nivel de los túbulos, ¿listo? Entonces, si vamos a usar infusión, recuerden primero siempre usar bolos. Listo. Hablemos cosas importantes de la furosemida. Entonces, la furosemida, las dosis deben ser intravenosas, porque recordemos que el paciente por lo general está congestivo y esa congestión también está a nivel pues de la mucosa intestinal, entonces no se va a absorber bien. Entonces, la vía de administración es intravenosa y las dosis por lo general
como vamos a ver más rato, dependen. Entonces, pero un concepto muy grande es que es de 20 a 40 miligramos, con una dosis máxima diaria de 400 a 600 miligramos, y aquí les recuerdo el tiempo de inicio de acción y la vida media. Aquí pues la parte de donde actúa cada diurético, pues eso ya es cuestión de lo que repasemos cada uno. Y aquí un concepto importante, el concepto de tiempo puerta diurético, y es que se ha demostrado que usar el diurético en la primera hora que el paciente esté diagnosticado, clasificado y pues estable, se asocia a menor mortalidad. Ahora sí, hablemos del manejo de la congestión, que es súper importante. Entonces, listo. Ya definimos que nuestro paciente es un Stevenson B o un Stevenson C, está congestivo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Ya dijimos que la primera línea o el de elección es la furosemida. Tenemos que preguntarle al paciente si él ya venía tomando furosemida. Si venía tomando furosemida en la casa, debemos darle el doble de dosis de lo que venía tomando. Pero en cambio, si es un paciente que no tomaba furosemida, vamos a iniciar un bolo de 40 miligramos intravenoso. ¿Listo? Entonces recuerda, es importante eso. Si el paciente no venía tomando, 40. Si venía tomando, el doble de la dosis normal. Listo. Ya dimos en la primera dosis. Entonces, debemos evaluar la respuesta del diurético. Nosotros, ¿cómo la evaluamos? En Colombia, pues por la parte de disponibilidad, no todos los hospitales disponen de lo que es el sodio urinario. Entonces quiero enfocarles más hacia lo que es el gasto urinario, donde básicamente, para definir que el paciente está respondiendo bien, vamos a medir el gasto urinario a 6 horas, y aparte de eso, pues ver que esté mayor a 100 mililitros hora. Listo, importante eso. Y entonces, listo. Definimos que nuestro paciente tiene menos de 100 mililitros hora de diuresis, entonces el paciente no está respondiendo. ¿Qué hacemos? Doblamos la dosis de diurético que llevábamos, ¿listo? Y recordando siempre eso, que la dosis máxima, no podemos pasar de los 400 miligramos o hasta 600 miligramos, ¿listo? Pero en cambio, si el paciente sí respondió, continuamos la dosis, y eso lo podemos repartir, pues digamos, ya sea, digamos, cada 12 horas, o lo podemos repartir, digamos, en esquemas de cada 4 horas. Eso depende, pues, del manejo clínico que cada uno le dé, ¿listo? Eso con el abordaje inicial. Listo. Entonces, ¿qué hacemos en el segundo día con respecto a la congestión? Ya evaluamos el gasto urinario en 24 horas, dependiendo si es menor de 3 litros o menor a 4 litros. Si es menor de 3 litros, lo que vamos a hacer es dar dosis el diurético a máxima dosis, a lo que nos permita ya como tal, o sea, subirlo al tope. Y si ya el paciente, después de eso, nada que responde, ya vienen las terapias que ya son el bloqueo tubular, que son cuando combinamos diurético, furosemida, perdón, más, digamos, tiazidas y acetazolamida, que se pueden considerar. Sin embargo, esto hay que tenerlo con mucho cuidado, ya que recordemos que como tal los diuréticos alteran los electrolitos en sangre. Entonces, si vamos a usar esto, los pacientes deben estar monitorizados. Esto es importante, monitorización de electrolitos, un punto clave de aquí que debemos llevarnos todos. Y ya, si el paciente, si, digamos, si está respondiendo bien, si tiene un gasto urinario mayor a 3 litros, ya pues vamos a continuar dando el manejo que llevamos, con el objetivo de disminuir el peso en 1 kilogramo día. Esto es el manejo de la congestión. Entonces recuerden que todo depende si el paciente venía tomando diurético o no venía tomando diurético. Listo. Los vasodilatadores, que son otra herramienta para descongestionar. Entonces, recuerden esto, los vasodilatadores están contraindicados si la presión arterial sistólica está menor a 90. O sea, no podemos usarlos a menos que el paciente esté estable. Y hay que tener cuidado cuando los pacientes tienen obstrucción del tracto de salida. Listo, importantes esas consideraciones para usar los vasodilatadores. Y los que disponemos son la nitroglicerina y el nitroprusiato. Una, un dato importante con respecto al nitroprusiato es que este no se puede usar en pacientes que tengan concomidancia, pues, de un síndrome coronario agudo, ya que recordemos que produce, pues, un robo coronario, ¿listo? Un secuestro. Entonces no lo debemos usar. Usaríamos la nitroglicerina. Listo. Ya hablamos del manejo de la congestión, entonces recuerden que son diuréticos y lo que es vasodilatadores. Hablemos del manejo de la hipoperfusión. Entonces, cuando entramos aquí, ya estamos hablando más del contexto del paciente que está en shock cardiogénico. Y aquí las herramientas que tenemos son tres. Son los inotrópicos, los vasopresores y los líquidos. Aquí les coloqué como la primera línea y las dosis como a las que uno suele iniciarlas, ¿listo? Pero ahorita hablemos mejor de cada uno para que entendamos mejor los conceptos y los usemos mejor. Entonces, los inotrópicos. Entonces, los inotrópicos, los que disponemos como tal para manejar la falla cardíaca aguda, son la dobutamina, la mirrinona y el levosimendan. Debemos recordar, pues, que como el que tiene mayor evidencia y el más recomendado es la dobutamina. Sin embargo, pues sabemos que la dobutamina pues tiene cierto, como también tiene
impacto sobre los receptores beta también puede causar taquicardia y puede causar arritmias. Entonces son pacientes que necesitan monitorización, ¿listo? E importante, los pacientes que vienen tomando beta bloqueadores en la casa probablemente o muy probablemente no van a responder a la dobutamina, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y hasta aquí donde entra el rol de este vasopresor, que es el levosimendan, que digamos si lo tenemos, la evidencia, la última evidencia lo soporta, digamos, como una medida alternativa a la dobutamina. Y entonces, con respecto al levosimendan, les quiero comentar que, digamos, una indicación que sí, clara, la dan las guías, es lo que ya les comenté, es que el paciente venga tomando beta bloqueadores. Sin embargo, otras consideraciones que podríamos tener en cuenta para usar el levosimendan son pacientes que, como tal, tienen concomitancia de shock séptico, son pacientes que tienen hipertensión pulmonar y pacientes con miocardiopatía de estrés, ya que recordemos que el levosimendan, pues el mecanismo de acción, pues en el mecanismo de acción va a generar vasodilatación. Entonces, por eso es que lo plantean como un puede ser en el manejo de la falla cardíaca con disfunción ventricular derecha. Listo. Entonces, el manejo de los inotrópicos es un tema muy bonito. Les recomiendo revisar esta bibliografía que es para la parte del manejo inotrópico, que son consideraciones que uno debe tener en cuenta. Entonces, recordemos, en la parte 2 acá estoy mostrando, son como indicaciones muy precisas de lo que es el uso de inotrópicos. Pero a grandes rasgos, recuerden que el que más usamos es la dobutamina. Sin embargo, el levosimendan podría ser mejor en pacientes que tengan hipertensión pulmonar, pacientes que vengan tomando beta bloqueadores y pacientes con disfunción renal, o sea, con síndrome cardiorrenal. ¿Listo? Ahora sí, hablemos de los vasopresores. Entonces, los vasopresores, el que más usamos y el que debería usarse como tal es la norepinefrina. La dosis, pues, las colocamos ahí y recordar que la norepinefrina, pues, el efecto secundario va a ser la vasoconstricción periférica, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con la dopamina? Recordemos que la dopamina, pues, tiene su efecto dependiente de la dosis. Entonces, la verdad, es muy complejo, ya que aparte de que es más arritmogénica, eh, pues toca monitorizarla muy bien, porque el paciente puede hacer mucha vasoconstricción o puede hacer vasodilatación, dependiendo pues de la dosis que administremos. Entonces, el que vamos a usar es la norepinefrina. Pregunta 5 y 6. Aquí pues como me tocó como recortar mucho la información, pues porque Kahoot no deja colocar como muy completo, entonces aquí son como cosas como que considere vitales del paciente. ¿Ustedes qué le darían como manejo inicial? No definitivo, pues claro. Ahí está. Perfecto. El Fluid Silence. Entonces recuerden que básicamente es un paciente que está frío y no está congestionado, o sea, un paciente con un Stevenson L. Y recuerden que podemos considerar el Fluid Silence. Y dentro del reto de fluidos, digamos, lo que recomiendan las guías es que iniciemos una solución de tipo cristaloide, idealmente la Tato Ringer, ya que recordemos que por lo general los pacientes hipoperfundidos pues son pacientes que tienden más a la acidosis. Entonces, este es el de elección, la Tato Ringer, podríamos decirlo. Que también si hay salina, pues también se la puede usar. Y digamos, y la pauta de administración es usar ¿cómo se dice? Cantidades pequeñas. Entonces podríamos usar 250 o 260 en 20 minutos y un líquido de 25 cc hora, muy pequeños. Y recordemos el por qué usamos líquidos y sobre todo en pacientes con infarto digamos, con disfunción de ventrículo derecho, ya que el ventrículo derecho pues es muy dependiente de precarga. Entonces, lo que estamos buscando al usar líquidos es hacer que el gasto cardíaco se vuelva independiente de la precarga, o sea, colocar al paciente en meseta de Frank Starling. Entonces, recuerden eso, que en el paciente Stevenson L podemos usar líquidos, pero recordar que hay que usar poquitos líquidos, porque tampoco si le vamos a echar un bolo de 500 en 5 minutos, pues se nos va a congestionar. O sea, es un manejo de líquidos muy prudente y pues a poca dosis, por así decirlo. Listo, aquí está la pauta, pues como que se suele usar. ¿Listo? Y pues lo otro que vi que respondieron con respecto a lo de soporte inotrópico, sí, claro, si el paciente, digamos, hicimos este reto en 10, 20 minutos y no respondió, pues claramente se ha indicado el uso de inotrópico. O sea, la verdad está bien, pero según las guías, recuerden que primero hay que considerar el reto de fluidos. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí,
Hablemos de los fármacos de base que viene tomando el paciente. Entonces, recuerden que por lo general la falla cardíaca crónica, los pacientes pues, tienen su beta bloqueador, tienen su inhibidor del sistema de renina-aldosterona, y en pacientes pues ya que están muy llevados, pues los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Entonces, ¿qué pasa con estos? La, por así decirlo, a grandes rasgos, ellos no se deben quitar cuando el paciente está con falla cardíaca crónica, a menos que tengan contraindicación. Ahorita hablamos de cuáles son las contraindicaciones. Entonces, el mensaje de esta gráfica es que si el paciente no tiene contraindicación para quitar eso, el IECA, los beta bloqueadores, no los quite, déjelos, ¿listo? Entonces, porque miren que el hecho de quitarlos y encima no reiniciarlos, pues se asocia mucha más mortalidad, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para yo decir a este paciente le debo quitar el beta bloqueador o a este paciente le debo quitar el IECA o el ARA? Entonces, recordemos que los beta bloqueadores, pues como tal, a nivel del corazón van a disminuir el gasto cardíaco, ¿cierto? Van a disminuir lo que es el inotropismo, el cronotropismo. Entonces, una indicación desde el punto de vista fisiológico sería que el paciente esté hemodinámicamente inestable, que esté en shock cardiogénico o que le vayamos a dar, pues como ya dijimos, un soporte inotrópico, ya que recordemos que interfiere con la acción de la dobutamina, ¿listo? Entonces, son pacientes que son inestables, ¿listo? Recordar eso, no los, ya hay que retirarlos por el momento. Y cuando el paciente se estabilice, volverlos a colocar, ¿listo? Con respecto a los IECA y los ARA, ¿cuándo los quitamos? Entonces debemos quitarlos cuando el paciente tiene alteración de la función renal o cuando tiene por así decirlo, una reacción adversa muy severa, como tipo angioedema, pero principalmente va a basarnos en el perfil hemodinámico y en la disfunción renal. Listo. Entonces aquí es el esquema como resumiendo todo lo que hemos hablado, que recuerden que la evaluación inicial debe ser idealmente los primeros 60 minutos, donde debemos descartar si el paciente está muy grave y requiere pues una medida ya, o sea, apagar el incendio y ya después manejar lo que, encontrarle el desencadenante, clasificar al paciente, darle el manejo dependiendo los cuadrantes que ya dijimos, las herramientas que tenemos, hablamos de cada una de ellas, y pues recordar que cada factor precipitante pues tiene un manejo específico. O sea, digamos un paciente con síndrome coronario agudo, pues evaluamos si es candidato a reperfusión, a fibrinolisis, o si solamente vamos a dar manejo antiisquémico, antiplaquetario, o sea, depende. O sea, todo depende pues del factor que está causando esa compensación. Y dentro de la evaluación del paciente, recordar que son pacientes que deben estar monitorizados con un monitoreo tanto de líquidos, o sea, el balance de líquidos diario, el monitoreo electrocardiográfico y el monitoreo de electrolitos, ya que recordemos que los diuréticos pues causan alteración hidroelectrolítica. Listo. Ahora sí, entremos a hablar de listo. Cuando yo ya listo, ya manejé todo, cuando yo considero a ese paciente darle de alta. Entonces, aquí están los criterios. Entonces, básicamente, pacientes que ya estén estables de más de 24 horas, sin necesidad, digamos, de uso de soporte vasopresor o inotrópico, que ya hayamos encontrado qué fue lo que desencadenó la falla cardíaca aguda y que la hayamos manejado, si pues, en caso de que se pueda. Y algo importante, el control de la congestión. Entonces, esto quiero volver a hablarles de eso porque es muy importante, la verdad. Entonces, nosotros como les comentaba al principio de la charla, que hasta el 40% de los pacientes reingresan a lo largo de un año. Entonces, debemos evitar que los pacientes reingresen, ¿cierto? Y esto lo por así decirlo, a estadificar, a hacer un pronóstico. Eso lo vamos a hacer tanto basado en clínica como en variables paraclínicas. En la parte de clínica vamos a ver lo que es el balance de líquidos, el agravamiento de disnea, signos de congestión todavía presentes y las comorbilidades. ¿Listo? Entonces, eh, aquí hablemos de la congestión. Este documento, que es el manejo de la congestión, pues postulado por la Asociación Europea de Cardiología, nos habla de cómo definimos si el paciente está congestionado o que está euvolémico. Entonces, ¿cuándo decimos que nuestro paciente no está congestionado y que podemos darle de alta ya? Son pacientes que tienen una presión venosa yugular disminuida, que no tienen hepatomegalia, que no hay edema, y esto de que podríamos hacerlo, digamos, de una forma práctica, que es pedirle al paciente que suba escaleras, que es la prueba, pues, como tal, de ese minuto, ¿listo? O sea, hay que evaluar la capacidad funcional del paciente, ¿listo? Y los péptidos natriuréticos, esto pues lo que les comentaba, si los tienen, pues muy bueno, o sea, muy rico usarlos porque tienen muy buena evidencia, pero si no, depende de la clínica. Los rayos X y pues la parte de que está ganando mucho ámbito en la medicina de urgencias, que es la ultrasonografía, que es verificar
tanto la vena cava como las líneas B. O sea, si tienen disponibilidad de eso, háganos la invitación. Y aquí tenemos pues los criterios para decir que el paciente no está congestionado. ¿Listo? Y entonces, cuando el paciente está congestionado, es que tiene todo lo contrario de lo que acabamos de decir. Importantísimo eso. Y recordar que a largo plazo, pues la mortalidad es mayor cuando son pacientes que tenían alteraciones hidroelectrolíticas, que tenían presiones arteriales alteradas y que tenían pues disfunción renal. Son pacientes que a largo plazo pues tienen mayor mortalidad. Y algo importante con respecto a eso es educar a nuestro paciente. Como dijimos, la falla cardíaca aguda, nosotros apagamos el incendio, pero realmente nosotros estamos impactando sobre ellos cuando manejamos lo crónico y evitamos que el paciente venga, o sea, se hospitalice. Y pues básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Hablarle de los medicamentos, de la importancia de ellos, de decirle que se monitorice el peso diariamente y que esté pendiente, ya que recordemos que si el peso aumenta más de 1 kilogramo día o más de 3 kilogramos en una semana, nos habla de que el paciente ya se está congestionando, o sea, es un signo precoz de que hace una falla cardíaca descompensada, ¿listo? Y recuerden eso, es muy importante la planificación de transición y pues estar pendiente del paciente. Y digamos, lo ideal sería que al paciente lo veamos de nuevo en una semana después del alta, para verificar si de pronto va a volver a exacerbar la falla cardíaca y si va bien con el tratamiento. Listo, sería lo ideal, pero pues acá es como más difícil en la parte, pues, por la parte de las GPS y por la parte del sistema de salud. Entonces, hablemos ya de lo que hay que llevarlos para la casa. Entonces, recuerden que debemos identificar precozmente a los pacientes, debemos clasificarlos, debemos evitar que el paciente llegue a hacer la exacerbación, o sea, mantenerlo estable en la fase crónica. Y aparte de eso, debemos conocer muy bien la farmacología y los puntos claves que les nombré de cada uno de, digamos, de los grupos de fármacos, de los inotrópicos, de los vasopresores, etcétera, ya que de eso depende pues que la mejoría sintomática del paciente. Y acá lo que les comentaba sobre la terapia crónica, que es lo que va a mejorar el pronóstico. Entonces la invitación es a conocer la farmacología, a clasificarlos y a evaluar muy bien la forma crónica de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias por la atención. Pues, si tienen alguna duda, pues me la pueden comentar o algo que no entendieron o que están en desacuerdo, que han leído algo diferente. No, vale, muchísimas gracias por tu charla. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación? Hola No, nada, muchachos, ¿cómo muchas están? gracias. Estuvo muy bueno. Muchachos, ¿bien o no? ¿Cómo van? Bien, señor. Bueno, los felicito, bacano el ejercicio, pues ahí los estuve escuchando, hablando de la actualidad pues de la insuficiencia cardíaca, muy bacana la charla. Es muy bacano pues este tipo de semilleros, yo los acompaño en lo que necesiten, no tengo pues ningún problema. Puntos ahí pues como para complementarte en la charla, pues digamos este fin de semana terminó el Congreso Europeo de Cardiología, salieron unos estudios que estaban pendientes de comparar que pues de hecho son bien importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Salió el estudio pues definitivo del EMPERE, que era el análisis de la empaglifosina versus dapaglifosina. En estos inhibidores de la SLGT, pues es importante tenerlos en cuenta porque ya por guías, pues, digamos, nos impactan en el manejo de la falla cardíaca y sobre todo en los puntos gruesos, que es en mortalidad. Entonces, digamos, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, pues es importante el uso de este tipo de medicamentos como la empaglifosina, por ejemplo. Tuvo pues un impacto muy bacano, que fue un impacto de un 25% de mortalidad por causa cardiovascular. Ese estudio pues lo venían comparando con la dapaglifosina desde hace un año. En octubre del año pasado que había salido el estudio de dapaglifosina y se llama estudio DAPA, habían mostrado pues la importancia del uso de estos medicamentos en la insuficiencia cardíaca. Como ustedes lo están diciendo, pues son importantes las modulaciones neuromorales en insuficiencia cardíaca. Tenemos 5 puntos importantes de modulación. Pues uno de esos puntos son los inhibidores de la SGLT,
Ustedes saben pues también, digamos, los inhibidores de la neprilesina, los de aldosterona, también los de angiotensina y los de norepinefrina. En ellos pues tenemos unos grupos de medicamentos importantes como son el sacubitril valsartán. Los betabloqueantes tenemos unos medicamentos importantes como son el metoprolol succinato, el carvedilol, el bisoprolol, que impactan también mortalidad, más o menos entre un 30 y un 34% en los pacientes con insuficiencia cardíaca y sobre todo con fracción de expulsión reducida. Los inhibidores de aldosterona como la eplerenona y la espironolactona. Ustedes saben que en la espironolactona yo siempre les recomiendo pues el estudio RALES. Espérenme un segundito. En eplerenona está el estudio EFEXUS. Y los dos estudios, digamos, en betabloqueantes tenemos el estudio en carvedilol, el Copérnicos, en metoprolol succinato está el MERIT. En inhibidores pues de SGLT2 pues tenemos el estudio DAPA y el estudio que les acabo de decir para empaglifosina. Tenemos también en medicamentos adicionales en el manejo de la insuficiencia cardíaca son pues algunas otras vías de modulación como es el control de frecuencia cardíaca con ivabradina, vasodilatadores como la hidralazina y los nitratos, y hay uno importante que me gustaría que ustedes pues empezaran a revisar y es que los estudios que tenemos sobre el Vericiguat. Entonces ustedes ya ahí pues con esta información ustedes saben que la primera línea de manejo en la insuficiencia cardíaca pues entonces va a estar basada en los ARNI, en los betabloqueadores, en los inhibidores de la SGLT2 y en los de aldosterona, que son pues como los pilares básicos que tenemos a 2020, mejor dicho, a hoy para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Recuerden que hay que relacionar siempre insuficiencia cardíaca a su comorbilidad, pues que pues obviamente de origen no isquémico, la más importante es la hipertensiva. Pero recuerden que hay algunas otras como las de origen arrítmico, y en origen arrítmico tenemos la fibrilación atrial. Este fin de semana también se mostraron un estudio muy bacano donde compararon en fibrilación atrial pues con pacientes con falla cardíaca, que es el estudio RATE. Mostraron o compararon digoxina versus betabloqueante. Ustedes saben que siempre habíamos sido muy precavidos en el uso de la digoxina. De igual forma pues tenemos una población pues específica, y es que digamos estos estudios se hizo con pacientes por encima de 60 años, comparando pues cuál era el beneficio del uso de la digoxina, y pues estuvo muy interesante pues el estudio que hicieron pues en ese estudio RATE, que mostraron muy importante digamos el impacto en funcionalidad, evaluando pues la función de los pacientes con NIHA, y también pues como el punto de sobrecarga de volumen, o lo midieron con el ProBNP, también pues fue importante. Pues eso hay como para complementarles, y me parece muy bien pues como todo lo que dijeron. Si tienen alguna pregunta y necesitan que les ayuden en alguna cosa, pues acá estaré pues dispuesto. Muchas gracias, doctor, por la información. Y sí, con respecto a falla cardíaca crónica, pues también teníamos planeado pues meterlo en el ciclo ambulatorio. Pues hoy no lo nombré por la parte pues de que era la cosa aguda, o sea, lo nombré como cosas muy puntuales, pero pues sí, el objetivo sería como hablar de lo nuevo que salió pues en el Congreso. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención, por su asistencia. Nos vemos entonces dentro de 8 días también a las 7 de la noche con enfoque del síncope con nuestro ponente Sergio Andrés Fernández. Entonces, muchas gracias por todo y que estén muy bien. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Muchas gracias, que esté muy bien.